pensar eventualmente en un bloque un poco mayor. Es la única manera de contrapesar la mayoría fujimorista, no hay otra. No hay otra. Es que tú no vas a cambiar numéricamente. Así es, eso va a ser. O sea, así es. Tienes el riesgo que todas las votaciones las pierdas 72 versus X. Entonces eso está cantado. ¿Cómo haces que esas 72 no jueguen así? En la medida que tú le impongas al frente un juego político más fuerte, que tiene que ser respaldo ciudadano y eventualmente unos actores que se la jueguen más políticamente. ¿Debió plantear cuestión de confianza por saber? Te pido que nos respondas luego de la pausa. Vamos a la misma, amigos, y regresamos de inmediato con Lourdes Flores Nano. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Radio Exitosa les desea a todos sus oyentes que este año nuevo llene su hogar de alegría y les traiga a todos éxito, felicidad, paz y prosperidad. ¡Feliz 2017! Les desea Exitosa. ¿Tienes un proyecto innovador de negocio, pero te falta capital para hacerlo realidad? Startup Perú hará despegar tus proyectos. Inscríbete en la 5ª convocatoria y podrás obtener financiamiento no retornable de hasta 500,000 soles. Sé parte de la comunidad Startup Perú y disfruta de sus beneficios. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de enero del 2017. Ingresa a www.star-up.pe. Ministerio de la Producción. Ya empezó las cosas bien, tío. Adiós trámites inútiles. Hacer copia de tus denuncias ya no cuesta. Obtén tu certificado de supervivencia e incapacidad sin trámites. Y se acabó la fotocopia del DNI. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos. Ya empezamos. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. El Estado tomará medidas contra los corruptos. A ver, señora, deme una Exitosa. Todo periódico te impresiona por su portada, pero Diario Exitosa también por su contenido te conquista a primera vista. Lo compras y lees día tras día porque te informa sin ocultar nada. Exitosa, noticia ninguna, cuenta céntimos que informan 100% la verdad. Si piensas en muebles, piensa en Plaza Hogar, donde encontrarás muebles de calidad según tus necesidades a los mejores precios. Angamos 1551 Surquillo. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. 11:05. Atención conductores, desde hoy se incrementa el peaje en la Panamericana Norte y Sur entre 50 céntimos y 1 sol. Además entrará en funcionamiento el peaje ubicado en Puente Piedra al norte de Lima. Adelante. Vivo desde Trujillo se está realizando la sesión solemne en conmemoración del 196 aniversario de la independencia de esta ciudad, realizado el 29 de diciembre de 1820. La celebración inició a las 8 de la mañana con el izamiento de las banderas del Perú, la región La Libertad y Trujillo, a cargo de las autoridades como la congresista Gloria Montenegro, el prefecto de La Libertad, Fernando Armas, y el alcalde provincial Elidio Espinosa. Al finalizar el izamiento se trasladaron a la Catedral de Trujillo para participar de la misa de Deum, donde se les recordó a las autoridades y funcionarios conocer las necesidades de todo el pueblo trujillano y trabajar por la erradicación de la corrupción. La celebración del aniversario de Trujillo finalizará con la cabalgata y a las 8 de la noche una función de gala. Informó Marisa Sáenz, Exitosa Noticias. 11:06. Desde Piura nos informa el Arcilucú. Te escuchamos. Información en vivo desde Piura ante el incremento delincuencial en la ruta desde Sullana hacia Alamor, en la frontera norte con Ecuador. Usuarios de esta ruta exigen a la división policial. De otro lado, Inforge en el sector noroeste están en el frente del municipio provincial exigiendo a la autoridad municipal Oscar Miranda Martino la reubicación en otro predio a los más de 176 familias damnificadas. Para Exitosa Noticias, desde Piura, el Arcilucú. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM en estudios. Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano. 11:07. Radio Exitosa, en Lima, 95.5.
Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. De la mañana con 7 minutos, continuamos en Radio Exitosa, conversamos con Lourdes Flores Nano. La pregunta pendiente antes de la pausa fue si ella hubiese pedido la cuestión de confianza o planteado la cuestión de confianza para la censura del ministro Saavedra. No lo hubiera. ¿No lo hubieras hecho? No, porque mira, yo creo que cuando uno saca la lengua, tienes que estar dispuesto primero que te caen los golpes y luego a pelear hasta el final. Y entonces yo siempre hacía yo misma el ejercicio. Muy bien, me vuelan el primer gabinete y pierdo a Zavala, que es bien importante para el presidente, por lo que hemos comentado en la primera parte, la confianza que con el presidente. Pero luego, ya, viene la segunda, de repente ahí se chupan, no, pero ¿qué fuerza? Imagínate que sí te... O sea, ¿tú no crees que el Fujimorismo hubiese retrocedido? Creo que en la segunda no se hubieran... No, en la segunda sí no se hubiesen, pero la primera se lo volaban igual. Yo creo que la primera iban a hacer un acto de fuerza, porque en eso consistía la compulsa, ¿no? Pero la pregunta es, si tú llevas esto hasta el final, y ponte exagerando, llegaras a unas nuevas elecciones, era un gobierno que estaba en su mejor momento para ciertamente. No, claro, yo siempre he dicho, si se convocaban nuevas elecciones legislativas, estas iban a tener, así no lo tuviesen constitucionalmente, políticamente, un carácter plebiscitario para el gobierno. Para el gobierno. Y si el gobierno salía mal parado de esa elección. Muy mala situación, o sea, estás al segundo año. Al borde de la vacancia. Al segundo año, pues, debilitadísimo. Así es. Entonces, creo que ha actuado con prudencia. Sí, no, yo también, yo creo que era lo más sensato. Yo creo que hay gente unos de buena voluntad y otros un poco belicosos, que le decían, no, este es el momento de pechar. Mira, la política tiene un montón de grises. Es que eso es lo dramático. No, más adelante puede pechar. Bueno, por eso, estamos a 6 meses. Lo que pasa es que hay cosas que tú dices, oye, pero hace 4 años comenzó. No, el gobierno comenzó hace 6 meses. Entonces tienen que administrar. Y nuevamente, yo creo que el esfuerzo mayor del gobierno, un poco en su estilo exitoso de campaña. Ya, a ver, dejo pasar lo que viene acá y yo me concentro en mis 2 o 3 temas que me den respaldo popular, que tienen que ver con obra pública pequeña, con trabajo con la comunidad, no tanto el apagar incendios, sino ir a las zonas donde no hay conflicto. Tú me has mencionado hace un instante una cosa muy interesante. Hay un déficit de agua en todo el país, que se va a agudizar en el verano, claro. ¿No es cierto? En la costa, por ejemplo. Entonces, ir pues a las comunidades, plantear iniciativas privadas, trabajar con la comunidad, claro. Ver cómo... hacer de la crisis una oportunidad política. Exacto, de aquellas cosas Pero el gobierno está vetado para eso, está negado para eso. Yo comentaba es un gobierno incompetente en ese sentido. Sí, yo comentaba el otro día a raíz de la nombramiento de la nueva jefa de superintendencia, registros públicos, por ejemplo, el tema de la propiedad. Ese es otro tema enorme en el Perú, que todo el mundo anhela tener su título y hay un conflicto en más poderosos, más ricos hasta los distritos más pobres. Entonces ahí necesitaríamos una superintendencia también que sea proactiva en titular, una suerte de nuevo COFOPRI, pero moderno, que titule, que sanee. O sea, esas son las cosas populares que pueden hacer que el presidente recupere. Es otro tema clave. Se prometió menos colas, no ves en esos cambios hace meses. Ese tipo de cambios... La salud es, creo yo, hoy en día la piedra de toque de la gobernabilidad en el Perú. Es que es muy cierto. ¿Sabes cuántas personas al día contactan en términos clínicos o médicos con la salud pública? Ni siquiera la salud privada. 150.000 personas al día. Imagínate. Al día. Son 4 millones de personas al mes. Imagínate, pero si se ha dicho y salen todas molestas. Evidente. Y si se ha dicho que el CIFS tiene 17 millones de afiliados. Entonces, el tema de salud pública, porque tiene que ver además con un momento muy difícil en la vida de todo ser humano. No tengo plata, tengo un familiar enfermo, toco la puerta del Estado y el Estado me dice regreso entre 6 meses. Se murió mi pariente. Así es. Entonces, es una cosa frustrante. Y yo creo que es más un tema de gestión. Por ejemplo. Pero la ministra empezó con buen perfil. Sí. Pero se ha ido... Por eso te digo, es que todo el gobierno, o sea, uno miró las caras de gente y digo, no conozco a muchos, pero parece gente preparada, y lo es, parece gente con buena disposición, y lo es. Ya, ok, se van a armar. Primer, segundo mes, se creó confianza, pero como no se ha visto enredo, se ha visto un gobierno que no toma norte, creo que ojalá esta semanita, estos días que quedan, digamos, hasta que la próxima semana comienza nuevamente la actividad a fondo, el gobierno pudiera proponerse 2 o 3 cosas de fondo, meterle punche a eso, y ahí ver el liderazgo del presidente, que además son temas que le gustan. A él le gusta el tema del agua, le gusta el tema de las carreteras, ¿por qué no le va a gustar un tema de propiedad? Los ministros podrían estar más activos, vérseles más proactivos en ese tema. Entonces sí verías un gobierno que retome iniciativa. Yo creo que ese es el gran mensaje. Retome usted la iniciativa política en aquellos temas de su campaña que tenían un toque, un sabor, un respaldo popular. Según Giovanna Peñaflor, que estuvo aquí antes de tu presencia, el gobierno tiene que exacerbar su antifujimorismo porque ese sector de la población fue el que le dio el triunfo y lo está traicionando.
Ya, eso es una línea dura de conflicto. Así es. Probablemente en esa lógica sí hubiera interesado la cuestión de confianza. Claro, pero eso tiene un otro costo. Pero a ver. Eso por un lado, y hay quienes sostienen, y entre los que me incluyo, aunque yo creo que ya es imposible, que el gobierno debió pactar explícitamente con el Fujimori. Es que hubiera sido otra salida. Sí. No, esa es la otra alternativa, abiertamente pactar. Pero parece ser que eso ya no lo ha hecho. Sí, ya está, quizás yo creo que está negada. La lógica de Giovanna Peñaflor, que necesita, él ganó con el antifujimorismo. Pero ese antifujimorismo tenía, yo me incluyo en ellos, pero tiene un variopinto, ¿no? De muchos colores. Y con todos no puede pactar, porque supondría traicionar, por ejemplo, con la izquierda más radical que lo respaldó, evidentemente, es obvio que los tiene que tener lejos de su gobierno, porque no lo respaldarían en lo que él quiere hacer. Tiene, sin embargo, un sector más amplio al cual puede convocar, más allá de su partido, debería hacerlo. Pero sobre todo, yo creo que ese elector sí esperaba, además de un talante democrático, que no hay razón para dudar que lo tiene, esperaba de él unas acciones inmediatas prontas que no se están viendo. Entonces, ahí creo, para estar en el estilo del presidente, en el estilo del gobierno, incluso tecnocrático, puede ser tecnocrático y político en aquellas cosas que son políticamente relevantes. Creo que ahí es donde están fallando, no están encontrando esos temas que toquen la atención pública y la gente diga que qué bueno que tengo este gobierno que está haciendo por mí. A mí me preocupa. Mira, porque, por ejemplo, el tema de lucha anticorrupción, que es una bandera cara a ese sector antifujimorista que lo respaldó. Y que se ha convertido en un tema central en el debate. Ahora. Aparece el tema Odebrecht y el presidente, lejos de zanjar rápida y eficazmente el tema, entra en unas marchas, contramarchas, declaraciones equívocas, ambiguas, que ayer ha tenido que obligar al premier a salir explícitamente a anunciar 3 medidas puntuales, entre ellas que Odebrecht no va a contratar, que se le va a dar más presupuesto a las procuradurías y al Ministerio Público, etcétera. Eso lo vio decir PPK. Claro, lo que pasa es que es un presidente, me da la impresión que no le gusta la confrontación. Confrontó al final de la campaña porque no le queda otro camino, pero es un hombre más bien de diálogo, conciliador, pero claro, quizás no ha asumido a plenitud el nuevo papel. El nuevo papel, a ver, esa declaración en que dijo mis parlamentarios no me escuchan, es muy sincera, probablemente eso pase, y lo decía hasta con sinceridad y sencillez, que en cualquier diálogo uno hubiera apreciado. Podría dar, claro. Demuestra honestidad, sinceridad, pero claro, como la imagen del presidente siempre es una imagen de mucho liderazgo, el sistema peruano es un sistema que busca un líder, ¿no? Buscamos al presidente que es el papá, que es el que manda, que es el que tiene, pero sobre todo que es el papá, el que me protege, el que me guía, el que me orienta. Cuando PPK no se da cuenta de ese papel y se convierte en un ciudadano simpático y dice sus cosas, pierde liderazgo. Entonces creo que por donde se mire, su problema es de recuperar liderazgo en los términos que hemos dicho. ¿Tú has tenido ocasión de hablar con él luego de haber asumido la presidencia? Solo lo saludé. La única oportunidad que lo he visto ha sido el día que lo saludamos antes de su asunción. Antes de la asunción. Sí. Ahora, el tema del fujimorismo en general es una piedra de toque importante en el Perú. No se puede soslayar al fujimorismo 40% del electorado. Es un factor político sin duda que va a tener vigencia de más de unos años. Supuestamente están en tránsito democrático. O sea, así como hubo fuerzas vinculadas a Pinochet que hoy derivan en la derecha chilena, que es democrático, o el franquismo deriva en el Partido Popular en España y se transforma. Bueno. Muchos abrigamos la esperanza de que el fujimorismo haga lo propio. ¿Lo ves encaminado a ello? ¿O por el contrario, la manera en que está actuando con su mayoría legislativa abona en sentido contrario? Es evidente que Keiko Fujimori, y no se le puede negar ese esfuerzo porque negarlo sería mezquino, ha hecho un esfuerzo de institucionalizar el fujimorismo con ella como lideresa, pero ha hecho un esfuerzo organizativo. Claro, pero eso no lo hace democrática. No, todavía no, así es. Es un primer esfuerzo en el sentido de decir, porque claro, cuando uno forma un partido, estás dispuesto a someterte a decisiones que a veces escapan de ti porque tienes una institución. Vamos a concederle eso porque ha sido bueno. Verdad que también es un partido armado a último momento, pero existe. Ahora, la pregunta es, ¿ella se vislumbra siempre como la lideresa o concibe un rol distinto para ella en un determinado momento, después de intentar seguramente una vez más la presidencia de la República? Porque eso es lo que le daría trascendencia a ese partido. Todos los ejemplos que has puesto, muertos los líderes, en el caso del pinochetismo, si quieres ponerle en el caso del Partido Popular de Fraga, digamos, las dos figuras emblemáticas más importantes, una institución continuó con otras figuras. En este caso hemos sustituido a Alberto Fujimori por Keiko Fujimori. Ella ha encarnado el liderazgo porque se apellida Fujimori y porque ha hecho un enorme esfuerzo indiscutible, pero sigue siendo un Fujimori el que conduce una opción fujimorista. ¿Serán capaces de caminar más allá? Eso creo que será el punto de quiebre para saber si efectivamente es una institución perdurable, ¿no? Si no, probablemente sea un esfuerzo, vamos a decir, como el odrismo, que también forjó un partido, ¿no es cierto? O como el pradismo, que también forjó un partido, pero que terminada ese ciclo, muerto el líder o desaparecido. Ahora es una figura joven que le da un cierto techo, pero ella tendría que concebir una organización
en la que ya sea un factor importante, pero no la única, ¿no? Pero, digamos, ¿te da tranquilidad su conversión democrática? O sea, si ganase la elección o la hubiese ganado, ¿hubiese cambiado radicalmente la manera en que gobernó respecto a los 90 o hubiese repetido los...? Si uno juzga el comportamiento, hemos juzgado al gobierno, vamos a analizar la oposición fujimorista. Sus 3 primeras actuaciones, confianza, facultades delegadas y presupuesto, con sus muestras de fuerza, etcétera, pero no se le tiene que juzgar como democráticas. Concedió a su adversario en una franca minoría el poder necesario para que gobierne y se lo entregó. Y lo dijo, claro, sería un cálculo natural, en los 6 primeros meses le puede aparecer un troglodita. Sacaron los dientes con el tema Saavedra, queriendo mostrarse como duros, queriendo mostrarse como poderosos, se vanagloriaban de eso. Ese puede terminar siendo el estilo, siempre querer demostrar fuerza. Si eso es lo que hace... Hay gente que dice el Fujimori va a ser tosco toda su vida. Ya, pero es que si hacen está eso... en su esencia, en su naturaleza, ¿no? Si haces eso, entonces lo que nos recuerda es el 90. Claro. Y tú dices, bueno, si así actúan en la oposición, si están en el gobierno, con esta mayoría hubieran aplastado y hecho lo que quisieran. En consecuencia, era un Fujimori. Quisiéramos creer que sin la corrupción desmedida del montesinismo y con algunos rostros más proclives al diálogo, pero hubiera sido una mayoría que arrasaba. Entonces, no les hace bien a ellos, tampoco creo, en el afán de transformarse, intentar demostrar que lo que tienen es fuerza. Creo que eso, claro. La fuerza te rebota a los 90, y los 90 eran abuso de la mayoría. Ahora, el Fujimorismo va a crecer merced a la crisis Odebrecht, ¿no? Porque la crisis Odebrecht, si se lleva de encuentro a alguien, va a ser justamente la clase política de la transición post-Fujimori. Odebrecht tiene en el Perú operando desde el año 79, se han escuchado ayer. Me parece perfecto que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se mire todo, que se analice, que se vean. Y simultáneamente creo que también, como todo en la vida, hay que distinguir los actos de corrupción de la obra pública realizada, de las cosas que tampoco puede demoler todo lo que se ha hecho, porque durante 30 años o 40 años hay cosas que se han hecho fruto de la presencia de muchas empresas. Lo que está pésimo es que esa empresa haya concebido que su relación con el poder era coimeando. Pues hay que, por supuesto, cortar esa forma de actuar, sancionar a quienes resulten responsables y dar una señal inequívoca que en el Perú no necesitas venir a coimear ni peruano ni extranjero para recibir una obra pública y para obtener un beneficio, y que por el contrario lo que queremos es concursos públicos transparentes y sistemas de administración de justicia que resuelvan las cosas cuando están mal. Entonces, claro, esa señal sí, pero efectivamente va a atacar a la etapa democrática. Claro, son los gobiernos de Toledo, Alan García y Salvo que tú mires para atrás y también encuentres, porque de los 90... Pero no está investigación. Probablemente. O sea, en Brasil ni siquiera se está considerando esas fechas. Y mira, no me parece mal, aunque eso tenga sus costos, que haya una investigación. Me parece muy bien, no es que no me parece mal, me parece muy bien que haya una investigación a fondo, que se deslinde responsabilidades y que aprendamos de ese proceso las lecciones de aquello que ha contribuido o facilitado la corrupción, porque no necesitamos ni en ningún sistema que la contratación pública y los fondos públicos del Estado necesiten de una coima para que una empresa peruana, mediana, chico grande, extranjera, mediana, chico grande, obtenga un favor político. No necesitamos eso de ninguna manera, porque tenemos un país que puede perfectamente contratar limpiamente con un sistema de contratación pública. Ahora, si las investigaciones salpican o tocan directamente a las figuras personales de Alejandro Toledo, Alan García y Ollantumala, sería un mensaje terrible para la transición democrática, ¿no? O sea, ¿qué la distinguiría de los 90? Digamos? Sin duda. Todo esto, indiscutiblemente, tiene un efecto nocivo para la política. Porque como es lógico, la pregunta que va a haber es cuál es la relación del empresario con el poder. ¿Por qué el empresario necesita en un país como el nuestro corromper autoridades? ¿Y por qué las autoridades necesitan llegar al poder para enriquecerse siendo corrompidas por inversionistas? Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la política en general. Bueno, de esto habrá que sacar una lección también positiva para corregir lo que haya que hacer. Pero en general la clase política peruana post-Fujimori o no fujimorista... No, se levantó la bandera de la moralidad. Tiene que evaluar, o sea, ¿cuál era el mandato histórico, más allá del mandato legal o de la transición? ¿Ampliar y modernizar el mercado? ¿La economía de mercado? ¿Fortalecer la democracia? ¿Institucionalizándola? Y acabar con la corrupción. Claro, una corrupción que venía del Estado, además, y en las tres ha fallado. A ver, todo
todos son procesos incompletos, Juan Carlos. Yo también, cuando oigo a veces posiciones, porque estamos en el Perú permanentemente pensando que reinventamos la historia, ¿no? Pero tienes razón, que coincido contigo que ese es el mandato. Y a todo eso le sumo algo que es muy importante. La democracia peruana es una democracia que necesita mucha perseverancia. Son fenómenos que no terminan. Tenemos 170 años de vida republicana o 180 años de vida republicana y no terminamos todavía de tener un sistema democrático maduro. Entonces, son procesos que toman tiempo, pero en estos años, efectivamente... Ahora, igual para acotar mi expresión, digamos que es en gran parte provocación también, si no hubiera habido estos 15 años de transición democrática, difícilmente podríamos sobrellevar un gobierno con mayoría opositora. Evidente. O sea, y esa Perú, es una concesión de la democracia. Así o sea, es. La democracia es tan amplia que finalmente le permite a los electores reivindicar o regresar a una cuota de poder muy importante a quienes fueron los que destrozaron la democracia y hacerlo en democracia. Entonces, todo tiene sus... Por eso digo, tenemos que ser firmes, qué duda cabe. Tenemos que ir hacia el final, qué duda cabe. Tenemos que analizar las cosas con profundidad, no tengo la menor duda. Y simultáneamente tenemos que sacar lecciones para corregir. No, nadie puede pretender que detrás de esto lo que hay que decir es hay que ir a un sistema autoritario, creo que no es la lógica. Sí tenemos que mostrar qué vacíos hay, por qué es tan fácil penetrar el Estado para obtener un favor de un sistema que podría ser un sistema competitivo. Un país que ha tenido dinero para contratar obra pública y que podía darse el lujo de hacer concursos limpios, ¿por qué necesitaba que se corrompa un funcionario para darle un favor? Habría que ver además en qué niveles se ha producido. Es decir, es un aprendizaje, es una lección con sanciones, evidente, pero de la cual tenemos que salir fortaleciendo el sistema democrático, porque si no, imagínate, cada crisis nos vuelve a traer Sí. ¿a qué? Bueno, yo sí creo que se va a fortalecer con este periodo, ¿eh? Yo creo que ahí se sella esa... O sea, si salimos indemnes de una situación en la cual se decía históricamente que el Perú, cuando no había mayoría congresal del gobierno, había golpe de Estado, si salimos indemnes, sería una noticia maravillosa. Y yo creo que estos 5 años, dices tú, Así es. sí, o sea, la convivencia, y hasta cierto punto puede resultar útil para esta etapa de convivencia el que no haya precisamente un partido en el gobierno, porque entonces lo que tiene son actores individuales que negocian con un partido fuerte, pero que no deja de ser un conjunto de individualidades en torno a una personalidad que por eso es que es tan importante que se sienten las dos cabezas, porque se sabe que en el caso del fujimorismo eso es clarísimo, que sus actores intermedios responden exclusivamente a lo que la cabeza diga. Eso no te hace un partido muy institucional, pero es la realidad. Y por otro lado, ellos saben que están tratando con un personaje que no tiene un destino político futuro, sino Así que es. tiene que tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, hasta cierto punto, estos 5 años pueden ser una convivencia. Si tú tuvieras, en cambio, un líder joven de un partido político que aspira a volver al poder, bueno, la confrontación sería mucho mayor. Entonces, hasta cierto punto es una buena oportunidad para que, poniendo cada uno su cuota, se hagan las cosas, para que se corrija lo que esté mal y para que nuevamente nuestro sistema democrático vaya limpiando. El tema de la corrupción es un tema endémico, no salimos de él. En los 90 fue gravísimo, pareciera que en los años de democracia se han mantenido redes de corrupción, instituciones claves como el Poder Judicial o la policía no han sido suficientemente reformadas. Entonces, bueno, tomemos el toro por las astas y aprovechemos esta circunstancia para que de las cosas salga lo mejor. Y el resto de la oposición, pensando ya en el 2021, está muy complicada, ¿no? A ver. Empezando por tu partido. Bueno, comenzando por mi casa, voy a hablar de la casa propia. Sí, estamos complicados, pero como creo en la institucionalidad y tengo paciencia y creo que la perseverancia es importante y veo ciclos políticos, este no es nuestro ciclo, es un ciclo equivalente a los 90, quizás a los 70, en que tuvimos que navegar contra la corriente, pero creo que tenemos una generación joven que puede tomar la posta, tenemos que resolver este problema interno, para lo cual, ¿qué estamos haciendo? Hoy se lo decía justamente a uno de los miembros del jurado, tenemos que apelar a la institucionalidad. Tenemos un problema, no hemos sido capaces de resolverlo, muy mal. ¿El jurado puede legalmente hacerlo? ¿Puede resolverlo? Bueno, ese es parte del debate. Hasta ahora que nos ha dicho la primera vez, nos ha dicho, como no viene firmado el papel por el personero, no me pronuncio. Claro. Eso es la batalla en la que estamos. Señores, por favor, no nos quedemos en la periferia, porque cuando hay problemas... Ya, pero tu aspiración, ¿qué es? A que el jurado diga, este es el mando institucional del PC. Tenemos dos cosas. Primero, resolver si nuestro pedido inicial, que quien condujo las elecciones... Porque ¿cuál fue nuestro problema? Que terminamos con 2 jurados, con 2 tribunales internos y 2 resultados. Entonces, lo primero que hemos dicho, señor, a ver, ¿es el tribunal 1 o es el tribunal 2? ¿Cuál es el correcto? Por las razones A, B y C, nosotros creemos que es el Tribunal 1. Si nos da, resuelve parte del problema. Y como el Congreso se ha realizado sobre la base del resultado del Tribunal 2, la segunda etapa tendría que decir, ese Tribunal no vale, ese Congreso no vale, vayan ustedes a un nuevo Congreso. Ya, pero eso legalmente, ¿lo puede hacer el jurado? En mi concepto, sí. ¿O se está forzando la mano? Hasta ahora no lo ha hecho nunca. No lo ha hecho nunca. Creo que nunca lo ha hecho así. El ROP... Pero a tu juicio es la única manera. Es que sí, bueno, sí, la otra es judicial. Claro. La otra es judicial, claro, ahí ya que también está abierta y es judicial, pero yo lo que aspiraría es que la autoridad electoral
Bueno, pues rompo un poquito el eslabón formalista y no. Claro. La primera contestación es muy mala. Como su papel no viene primero por persona, No sé, no puede decir claro, nada. no sé. Hemos ido al jurado, vamos al jurado. Yo voy a ir a informar ese tema para decirle exactamente lo que me ha dicho, señores. Yo comprendo. ¿Por qué hay? Porque hay una norma en la ley de partidos que se lo permite, etcétera. Pero claro, no hay un artículo que usted puede ponerse. No hay una así. Pero si ustedes no nos ayudan, ¿dónde nos mandan? Al Poder Judicial a litigar un tema político no tiene mucho sentido. Para eso está la autoridad electoral. Entonces, es una prueba de fuego para la institucionalidad, porque lo que le estamos pidiendo no es pónganos a nosotros, sino ayude a resolver un problema institucional leyendo los estatutos de la ley de partidos y díganos si ellos dicen no, está perfecto lo que se ha hecho, se acabó, ya está, tenemos que aceptarlo, pues. Si la autoridad electoral dice no, señores, ustedes están equivocados porque el camino que se es correcto y todo está, ya está, listo, tenemos que aceptarlo. Ahora, lo que yo no entiendo es, bueno, no estuve aquí en Lima cuando ocurrió, pero ¿por qué renunció Castro si a la vez quiere mantener el control? Es una muy buena pregunta y es inexplicable, porque sintió que la carta, es lo que ha dicho después, o lo que dice en su carta de renuncia, sintió que una nota que el doctor Bedoya le mandó cuando él lo invita a la celebración del partido, era una suerte de injerencia en unas conversaciones previas que estábamos teniendo. Entonces él siente que el otro día le manda esa nota como diciéndole, tienes que sentarte a conversar. Y él dice, pero si ya conversé, yo ya puse un acuerdo. Porque ¿dónde nos entrampamos? Nos entrampamos en que él quería una renovación de la directiva con él a la cabeza. Y un grupo de personas le dijimos, no, busquemos una figura tercera. Ya. Al final no aceptó eso, viene la carta del doctor Bedoya, renuncia, y terminan armando un congreso que debimos haber postergado un poquito más de tiempo para resolver este tema previo e ir a elegir una directiva que seguramente hubieran integrado algunas de las personas que están ahora y otras, y con eso hubiéramos tenido 2 o 3 años de orden para ir al año 2019. Pero, ¿ves al PPC protagonizando elecciones el 2021? Sí, claro que sí, tenemos que salir de ese tema de todas maneras, y lo veo porque creo que tenemos una generación de gente entre 40 y 50 años. Pero ya tu amigo o ex amigo, no sé, al final si quedaron asperezas resueltas, Alberto Borea está lanzando, organizando un partido social cristiano. Sí, lo he visto, Tito, y yo le deseo suerte porque le tengo mucho aprecio, hemos trabajado cosas juntas. En fin. ¿Son amigos? Sí, por supuesto. Pero si nuestro último desenlace político, nuestro último trabajo conjunto fue entusiastamente todo el tema del foro democrático y o sea, nuestro último punto es de cercanía y no de distancia. No de distancia. Pero, en fin, tampoco yo creo en la división del sector político más, pero en fin, estamos en este problema, tampoco tenemos mucha autoridad. Porque PPCistas como Pablo Secada dicen que Borea fue el que sembró esta escuela de Castro en el partido, ¿no? Pero bueno. Bueno, Pablo es de los más radicales y, por ejemplo, es una figura interesante, que ha sido conflictiva, confrontacional en el partido, pero es una figura interesante, joven, inteligente, que tiene vocación política. No es un momento, es un momento para ponernos en orden y que en ese nuevo orden estén todos los que tienen que estar. Hay gente colaboradora de esta radio, como son Jorge Villena, como es Javier Bedoya y Blanco, que han estado, Bedoya de Negri, han estado muy conciliadores frente a mi tesis un poco más legalista. Ellos han sido más conciliadores, pero también hay gente tipo Alberto Bengolea, Juan Carlos Seguren, Marisol Perestello, Mónica Sarabia. En fin, hay una docena de el propio Chico Navarro, que ha sido elegido presidente en este Congreso que nosotros no reconocemos, pero es una figura que tiene un destino político. O sea que hay una veintena de jóvenes, que no son niños tampoco, que podrían tomar esta posta, pero tenemos que hacer una casa ordenada. Mi contribución quiere ser esa. ¿Tú ya no te ves como candidato? No, evidentemente no. Siempre dices eso y después postulas. No, mal, pues ya no debo hacerlo. Termina. Y cuando yo más bien te sugería que debías postular. Me lo has dicho más de una vez. Es que yo a veces me dejo ganar por mi sensación mi sentido de responsabilidad, porque las veces que lo he hecho, Dios es testigo que no estaba en mis planes hacerlo y terminé haciéndolo. Y la última no fue buena. No, claro, hacerlo regañadientes no es lo deseable. Nunca lo he hecho, o sea, tomada la decisión lo he hecho con mucha entrega, pero esta última circunstancia evidentemente no era la que yo tenía pensada, pero en fin, ya, a llorar sobre leche derramada. No salieron bien las cosas, la ciudadanía me dio una respuesta. Tú debiste ser la candidata, no la García. Bueno. De verdad, yo te lo digo, era tu momento. Bueno, mira tú, cuando uno se lanza no es y después... Sí, pues, en fin, así es la vida. Lo importante es que, a tu pregunta, yo sí tengo mucha esperanza, que las autoridades electorales nos ayuden a resolver el tema, que encontremos el cauce, que en el camino eventualmente se abra una posibilidad de entendimiento y que el partido tenga. Norte tiene, ideas tiene y gente tiene para hacerlo. Lourdes, muchísimas gracias. Encantado, un lindo año, igualmente, Juan Carlos, para todos ustedes, amigos radioyentes. Hemos hecho un poquito de análisis crítico, pero eso no nos hace perder la esperanza. El Perú tiene que salir adelante y tenemos que mirar a nuestro país con mucha expectativa. Así que lo mejor para ustedes en el 2016. Me sumo a tus palabras. Muchas gracias. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos de inmediato. Ya volvemos con